Como encima estoy con un Mac de 10 años, ¿sabes? Entonces, bueno. Vale, ¿veis la presentación? Sí. Vale, genial. Sí. A ver, admito a Miguel. Miguel para adentro. Vale. Bien, bueno. Martes 12 de mayo. Como siempre, hacemos una revisión de cómo está la comunidad y hacemos una revisión de qué es lo que vamos a hacer en las próximas semanas. No es obligatorio, como sabéis, no es obligatorio hacer nada, sino el que quiera aportar algo, entrar, dar una charla, pedir una charla, lo puede hacer, ¿vale? Vale, novedades, avances de la comunidad, tareas propuestas sobre la mesa para poder avanzar y después tenemos la charla de Pablo sobre Web Component, Microfrontend con Stencil JS. Vale, novedades y avances de la comunidad. Actualmente hemos pasado a ser 70 en Slack, hace unos minutos prácticamente. Tenemos 49 seguidores en Twitter y suscriptores 23 en YouTube, ¿vale? Se ha publicado el último vídeo, los últimos vídeos de las sesiones anteriores en YouTube. Se ha puesto una nueva oferta en Job, que lo he puesto yo ahora mismo, que estaba relacionado también con un perfil de los que tenemos, con uno de los miembros que tenemos en la comunidad. Me he creado una propuesta de arquitectura cloud muy pequeñita de cómo puede hacer la web de Coffee With. Amaranto se ha tirado a la piscina entrando en la organización de GitHub, que la creamos la semana pasada, para, bueno, entre aprendernos de JS y hacer alguna integración con GitHub, con GitLab, con Slack, y alguna cosa con YouTube. Entonces, bueno, está guay, que aparte de desarrollar la web de Coffee With, que va a ser muy, muy pequeña y muy poco que hablar, bueno, porque la gente aprenda, ¿no? También siguen cositas. Y se ha creado la cuenta de Meet, que la ha creado Alberto, que finalmente no puede estar hoy dando la charla suya de Flutter. Y bueno, hemos pasado a tener una hora con Pablo. Entonces, tareas propuestas que están sobre la mesa para poder avanzar. Un test de Yeezy, si hiciera falta por tenerlo en la recámara, junto con Meet y Zoom. Editar y publicar el nuevo vídeo que salga hoy de Pablo. Diseñar un workflow de trabajo en GitHub, ya que vamos a estar 2 o 3 personas currando y haciendo la web. Nos la ventilaremos rápida, pero bueno, va a estar chula la experiencia. Definir las tecnologías de front y backend, por ahora no están cerradas, y validación del workflow de deploy y componentes de cloud. Y después, pues nada, crear la landing con, inicialmente esta es la propuesta de las 3 cosillas que podemos tener, ¿vale? Poco más. Yo le di paso a Pablo para que empiece con su charla de Web Component y Microfrontend con Stencil y ya, a disfrutar todo el mundo. Así que paro la presentación, Pablo. Y vamos al lío. Bueno, pues nada, para lo que esperabais, solo media hora de chapa sobre Stencil, vaya a tener 1 hora, así que maravilloso. Genial. Las culpas al que no ha podido venir. Venga, vale. Bueno, ¿se está viendo ya la presentación? Sí, ¿verdad? Sí. Vale, genial. Venga, pues la idea es un poco ponernos un poco al día de cómo está todo este tema de los Web Components, ¿vale? Y plantear pues una de las tecnologías que ahora mismo creo que es una de las referentes para desarrollar estas tecnologías. Entonces vamos a ir pasando por diferentes fases, ¿vale? Ver un poquito primero qué son los Web Components, qué sentido tienen ahora mismo a día de hoy, qué fundamentos tienen fundamentalmente, y luego ver pues cómo Stencil en este caso hace uso de esos fundamentos para permitir desarrollar Web Components, cómo integrarlos con otros frameworks, que al final es un poco el objetivo de esos componentes genéricos, y ver un poquito en producción pues ejemplos y digamos cómo es ese flujo de trabajo en el día a día con ellos. Una de las cosas importantes, ¿vale? Voy a salir un segundo aquí, es que hoy he estado viendo en el The State of JavaScript, he estado viendo que los Web Components, pues efectivamente todavía no terminan de despegar, y de hecho me da mucha pena porque además yo creo que este año y el que viene van a ser fundamentales. Así que un poco esta charla pues viene todavía más a cuento, porque la idea es convenceros de que esta tecnología está lista para ser usada y que realmente es súper útil. Así que a ver si conseguimos que en la encuesta de 2020 este circulito sea un poco más grande, porque de verdad nos mola mucho esta tecnología. Volviendo a la presentación, lo primero, bueno, vamos a aclarar un poquillo qué son los Web Components, ¿vale? Al final, los Web Components no deja de ser una estructura o un bloque que nosotros podemos meter
dentro de nuestro código HTML o nuestro código JavaScript y nos permite pues encapsular lógicas a nivel de UX, de UI, de funcionalidad y nos permite encapsularlas de tal forma que se aísla del resto de componentes y tú decides cómo quieres que se haga intercambio de información entre ambos y lo más importante es que te permite reusarlos. Te permite reusarlos porque Web Component es un estándar HTML, una API de JavaScript que es compatible con todas las librerías, todos los frameworks modernos y es compatible con todos los navegadores actuales. Por lo tanto, nos va a permitir tener una serie de componentes y elementos que podemos usar independientemente de en qué entorno nos encontremos. A mí me gusta, antes de empezar con cualquier cosa, analizar un poquito cuál es la historia y cuál es la trayectoria, ¿no?, que ha tenido esta tecnología. Entonces, la primera vez que se escuchó hablar de Web Component fue allá por 2011, ¿vale? Un chico que trabaja para Google, Alex Russell, ya planteaba en la Frontends Conference que la web tendría que evolucionar de alguna forma y allí por 2011 era un momento en el que AngularJS estaba ya empezando a ser bastante popular, todavía jQuery estaba ahí dando caña, Chrome y Firefox todavía estaban asentándose como los principales navegadores y justamente él planteaba que al igual que las tecnologías de framework tendrían que seguir creciendo y era necesario que siguiesen evolucionando para la demanda que estaba teniendo la web en ese momento, pues las APIs JavaScript, las APIs nativas también tendrían que evolucionar para ofrecer herramientas a toda esa demanda. Eso quedó un poco ahí y en 2013 Google, de forma, interna dentro del equipo de Chrome, pues lanzó la primera versión de la API de Web Component, ¿vale? En 2013. Junto con esto nació el Polymer Project, que fue un proyecto que usaron para, entre otras cosas, pues por ejemplo, hacer la representación de todos los componentes de Material Design. ¿Vale? En ese momento todavía era una API un poquito privada, en el sentido que la estaban desarrollando solo Chrome y, claro, no tenía mucha compatibilidad con otros navegadores. Todo esto cambia en 2016, ¿vale? En 2016 por fin se libera la API V1 de Custom Element y esta ya de verdad es adoptada por todos los navegadores, lo cual entonces empieza a ser relevante de verdad el uso de los Web Components, dado que ahora ya no necesitamos infumables polyfills o miles de historias para poder usarlo en otros navegadores. De hecho, a partir de este momento y hasta 2018, el equipo de Ionic pues, está trabajando en su versión 4 y una de las cosas que hace es usar Web Component como core del desarrollo. Ahora veremos que esta decisión además es súper inteligente y es una decisión que nosotros mismos nos podemos aplicar en nuestro día a día. De hecho, en 2019 fue cuando salió la primera versión de Stencil, que es un poco, la tecnología que ellos usaron y aquí para mí fue un poco donde cambió todo, porque hasta ahora realmente solo existía o solo estaba o la forma nativa o el proyecto de Polymer y Stencil pues plantea una forma de trabajar que es súper interesante y súper familiar para todos los que ya trabajamos con frameworks modernos tipo React, Angular, etcétera. Entonces, pues, ¿por qué ahora es el momento? Pues exactamente esto fue lo que se plantearon el equipo de Ionic. Al final ellos querían pasar a una versión, Ionic estaba muy centrado en Angular y una de las cosas que necesitaban era decir, hostia, si yo tengo que estar reprogramando todos los componentes de mi design system y de mis diseños, tengo que estar reprogramando todos los componentes para cada uno de los frameworks modernos que hay para que puedan ser usados por la comunidad, pues imagínate, o sea, es una cantidad de tiempo descomunal. Así que decidieron, hostia, vamos a buscar cuál es la herramienta que nos permite hacer esto de forma genérica y transversal a todos esos componentes. Y ahí entonces donde le surgió el tema de los Web Components. De hecho, hay una charla que da uno de los desarrolladores de Ionic, que es español, Manu Martínez Almeida, en la que habla justamente de cómo fue ese proceso mental que tuvieron ellos de desarrollo para llegar a esta conclusión. Así que todos pasamos un poquito por esta fase y la realidad es que los Web Components al final debemos de tomarnos como que el framework que nosotros usemos debe ser una herramienta para un propósito concreto y no tiene por qué ser la herramienta para siempre la más adecuada para todo. Por lo tanto, tenemos una herramienta que nos permite, pues, entre otras cosas, ser framework agnostic y decir, oye, voy a usar para cada proyecto el framework que de verdad sea el más adecuado y voy a tener una serie de componentes genéricos y transversales, porque a nivel de producto, pues un design system que uso en todos mis servicios, porque a nivel empresa de servicios tengo una serie de componentes que reutilizo entre mis clientes y no me toquen encasillar solo en un framework a la hora de ofrecer mis servicios.
Y al final un poco lo que nos facilitan es esto, es decir, componentes reusables, poder tener pequeños frontend que podemos, digamos, usar en todos los frameworks y sobre todo eso, que para mí me parece lo más importante. Como desarrollador estamos muy acostumbrados a decir, yo trabajo con Angular y trabajo con React y la realidad es que deberíamos de trabajar con el que mejor sea moldea al proyecto que estamos realizando. Así que vamos a adentrarnos un poquito en lo que sería la librería de Web Component, ¿vale? El estándar, para ver exactamente cuáles son los puntos claves que tiene y luego va a ser mucho más fácil entender cómo lo implementa Stencil y de hecho explica muy bien el motivo y la existencia de Stencil o Polymer y Lead Element para el desarrollo. Los fundamentos básicos son principalmente 4, ¿vale? Hay 4 herramientas que son las que permiten pues, que podamos tener esta lógica de instanciar componentes, hacer uso de su lógica interna y demás. El primero es la API de Custom Element, ¿vale? Esta lo que nos va a permitir es poder definir un elemento HTML, un nuevo tag y poder controlar mediante JavaScript su ciclo de vida. Es decir, al final un Web Component no deja de ser un elemento que tiene parámetros de entrada y parámetros de salida y se intercambia información con el exterior. Entonces, la API de Custom Element, que además se puede ver en la documentación oficial, fue la implementación que nos permite hacer esta funcionalidad. Por otro lado, tenemos el Shadow DOM. El Shadow DOM es súper interesante porque además ya cuando Alex Russell hablaba en 2011 sobre esta tecnología, ya comentaba que una de las necesidades era, oye, si yo voy a tener un elemento que de verdad quiero que esté acotado y sea independiente, necesito que si yo tengo un H1 en mi elemento, no llegue un desarrollador y ponga arriba en el body todos los H1 de color rojo y se me cambie mi componente. Entonces, una de las cosas fundamentales era poder hacer un scope del CSS para decidir qué cosas quieres compartir con el resto de elementos y qué cosas no. Y la API de Shadow DOM fue otro de los puntos muy claves para que se completase este desarrollo. Otra cosa importante, los S-Modules, ¿vale? Al final, estos componentes, pues una de las cosas fundamentales es que necesitamos usarlos bajo demanda. Es decir, no tiene ningún sentido estar cargando todos nuestros componentes o todos nuestros web components con la carga de la página y no poder usarlo en los puntos en los que haga falta. Y entonces, al final, pues bueno, JavaScript necesitaba pasarse a este uso de los imports en el que de verdad esos componentes los usásemos cuando, on demand, por decirlo así, cuando eran necesarios. Y esto fue otro de los puntos clave. Y por último, el último fundamento fue el tema de los HTML templates, que lo que permitía era definir un cacho de HTML que no se instanciase igualmente hasta que no fuese necesario. De hecho, por ejemplo, creo que Vue hace bastante uso de este concepto a la hora de la gestión de sus componentes. Y al final, pues, venía un poco a lo mismo, decir, oye, si voy a tener componentes reutilizables, ¿cómo hago para hacer uso de ellos de la mejor forma posible? Es decir, cuando los necesito, sin hacer carga al principio de la página y encima teniendo un scope que me permita tenerlo aislado. ¿Qué es lo que pasa? Pues al final pasa como todo. Las APIs nativas pues no dejan de deja de ser muchas veces más complejas de utilizar y de hecho la API de Web Component no es tampoco ultra friendly a la hora de tú ponerte a programar. Y justamente ahí es donde salen pues normalmente los frameworks o otras tecnologías por encima. Y aquí es donde Stencil hace una muy buena labor, ¿vale? Bueno, antes de pasar a la parte de Stencil, cierto, importante siempre saber la compatibilidad que tiene. Todas estas cosas que he comentado antes, lo interesante es que ahora mismo cualquier navegador moderno lo va a soportar y eso es justo el punto clave para decidir cuándo una tecnología está lista para ser usada en producción, porque al final todos somos conscientes de que nos encontramos muchos juguetitos súper interesantes en nuestra vida de desarrollador, pero luego siempre está la pregunta de, oye, ¿y esto en producción qué tal va? Porque al final muchas veces ese problema no lo encontramos. La realidad es que esto ya está funcionando en todos los navegadores. De hecho, los únicos dos que tienen algún problema con necesitan soporte de polyfills son Edge y Internet Explorer. Y ahora con el nuevo Edge que está basado en Chromium, ni siquiera eso. O sea que podemos decir que cualquier persona que esté usando un navegador moderno, que yo creo que debe ser todo el mundo, puede hacer uso de esta librería sin problema. Y eso es una de las partes fundamentales. ¿Dónde viene Stencil? Bueno, pues Stencil justamente viene a decir, vale, yo necesito crear Web Component, he estado mirando la API, he visto que es relativamente compleja y al final las documentaciones, digamos, universales suelen ser bastante densas y ellos han decidido decir, oye, venga, vamos a coger todas las cosas que ya sabemos de los frameworks modernos, ¿vale? Todas las herramientas que los frameworks modernos usan, vamos a crear una capa de abstracción
y vamos a hacer un compilador. Y de hecho, Stencil al final es un compilador que te pasa de un código que tú escribes a un web component. ¿En qué se ha basado Stencil? Pues aquí otra vez hago referencia a la charla que había comentado antes, que está en el enlace, luego cuando pasa las transparencias la podéis ver, en la que se explica un poco pues esa línea de pensamiento, es decir, oye, yo necesito desarrollar una serie de componentes de forma universal, me creo un compilador y voy a coger en la capa de arriba, para lo que le voy a mandar al compilador, voy a cogerme todas las cosas interesantes que tienen ahora mismo los frameworks. Por ejemplo, el async rendering, ¿vale? Que usa el React Fiber, que es súper interesante a la hora de cómo gestiona la compilación y digamos, el mergeo entre todos los componentes que crea. Reactive Data Binding, usa TypeScript por defecto, hace uso también del sistema de JSX, en el caso de TypeScript TSX, ¿vale? Que es muy, muy popular con React también. En fin, al final dijeron, vale, vamos a coger las cosas que más nos molan y vamos a hacer un compilador y vamos a trabajar, vamos a encontrar una forma de trabajo en el que los desarrolladores se sientan cómodos y encima nos permita usarlo en cualquier navegador y con cualquier framework. Y así nace un poco Stencil, ¿no? Al final, si nos metemos un poquito más ya en materia, ¿vale? Y antes de pasar a lo que sería la parte de demostración del código y de este tipo de historias, Stencil al final dice, vale, sabemos que los componentes, los web components, tienen una serie de parámetros que son básicamente cosas que entran y cosas que salen. Y ellos lo que hacen es hacer override de todas estas funcionalidades a través de decoradores de TypeScript y con eso pues, nos dan una serie de herramientas que es la que nos va a permitir trabajar. Una de las cosas más interesantes que tiene Stencil es que al contrario que otros frameworks, la cantidad de herramientas que te da es la justa y la necesaria. Es decir, vamos a tener, y ahora veremos en detalle en el código, propiedades que nos permiten meter información en nuestro componente, vamos a tener escuchadores de cambios de esas propiedades, vamos a poder emitir eventos hacia afuera, vamos a poder tener estados que nos permiten volver a reflejar nuestro componente, pero al final la API es muy concreta y eso hace que obviamente la curva de aprendizaje sea mucho más baja y además rápidamente te metas en materia con lo importante. Así que vamos a continuar. Junto con, obviamente, otra de las cosas que nos ofrecen, ¿vale? Junto con estos decoradores, y que son las propiedades principales, es, pues, bueno, un poquito el control del ciclo de vida de un componente. Al final, ahora lo veremos en detalle algunos casos, pero, bueno, básicamente, pues, un componente, el Stencil nos ofrece, pues, tener control sobre cuándo se carga el componente, cuándo el componente se renderiza, cuándo el componente actualiza una propiedad, de tal forma que al final, pues, bueno, podamos jugar con todas estas propiedades para lo que necesitemos. Así que nada, me dejo de charla y vamos a hacer un ejemplo muy sencillito para que veáis un poco cómo funciona esta tecnología. La idea, ¿vale? Sería, a ver si consigo salir de aquí, ¿vale? Sería pasar por las diferentes etapas, ¿eh? Ver el proyecto base, las propiedades y los estados, un poquito de eventos y varias cositas fundamentales a la hora de añadir estilo a nuestro componente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a programar va a ser un contador, ¿vale? Voy a hacerlo un poquito más grande. Un contador muy sencillo, es decir, este componente en el que yo puedo subir o bajar el contador. Tiene un parámetro de entrada que va a tener un parámetro de entrada que va a ser en qué valor se inicia el contador y un evento de salida en el que se dice cuál es el resultado. Lo bueno de esto, y ahora veremos, es que este componente, una vez lo hayamos terminado y compilado, es súper fácil subirlo a NPM, por ejemplo, y distribuirlo y empezar a usarlo donde nos dé la gana. En cualquier HTML, metemos un script, importamos nuestro JS y ya listo para funcionar. Así que nada, vamos al lío. Voy a cerrar esto de aquí. Abro el código, ¿vale? Yo ya he creado aquí un proyecto base, pero ahora digo de todas formas cómo se crea. Paro aquí y lanzo aquí. Vale, la manera de generar un proyecto base, un proyecto inicial es muy sencilla. Simplemente hacemos npm init stencil, ¿vale? ¿Vale? Y básicamente, de hecho, una de las cosas que vemos, pararé aquí, ¿vale? Para no cargar otro nuevo proyecto, pero una de las cosas que ya vemos es que Stencil nos ofrece 3 posibilidades. Crear una Progressive Web App, crear una app o crear un componente. Y esta funcionalidad, como es la de la app, una de las cosas justamente que nos va a permitir es hablar de esos microfrontends o esos pequeños, pues sí, esos microfrontends literalmente, que podemos llevarnos y tener allí un montón de lógica de negocio que podemos llevarnos entre distintos frameworks, ¿vale?
Una vez creamos el proyecto, pues básicamente lo que se nos abre es esto, ¿vale? Esta es la carpeta. ¿Qué es lo que tiene? Pues obviamente, dado que está creado con TypeScript, va a tener un tsconfig. Tenemos un stencil config que nos va a permitir definir cuál va a ser, pues, lo típico de la carpeta de salida del compilado, añadir algunos plugins para añadir compatibilidad con SAS, que ahora haremos también, y cosas del estilo. Otra de las cosas, bueno, el clásico es un package JSON, ¿vale? Con los scripts fundamentales y las dependencias. Luego nos ofrece una carpeta www que va a ser donde nosotros podamos estar probando nuestro proyecto, donde se compile y lo podamos probar, y la carpeta Source, ¿vale? Aquí nos detenemos un poco más. ¿Qué nos ofrece? Lo primero que nos ofrece es un index, que aquí va a ser digamos, como donde nosotros vamos a poder estar viendo y trabajando con los web components. Es decir, nosotros vamos a programarlo y aquí podemos ir haciendo las pruebas del código para ver cómo funciona, para ver qué está pasando. De hecho, si nosotros lanzamos el comando start para ir creando el proyecto, para ir compilando el proyecto, esto ya lo que está haciendo directamente es generar está renderizando este index.html y mostrando nuestro componente. Pero bueno, ahora pasaremos en más detalle. Otra de las cosas que nos ofrecen es una carpeta utils en la que podemos meter cualquier tipo de código TypeScript que queramos. Ahí está muy bien, pues, para meter típicos funciones estáticas y al final, pues, lógica de negocio que tengamos. Y por último, la carpeta de componentes. La carpeta de componentes, aquí tendremos tantos componentes como nosotros vayamos desarrollando y queramos tener. Una de las cosas súper interesantes que hace muy bien Stencil es que la documentación asociada a los componentes te la va generando automáticamente. Es decir, a medida que tú vas añadiendo propiedades de entrada o eventos de salida, él aquí te va actualizando y de hecho puedes usar marcado con comentarios para mejorar esta documentación y añadiéndole toda la información que tengamos. Pues lo primero que a mí me gusta hacer cuando me encuentro con un proyecto en Stencil es añadirle compatibilidad con SAS, ¿vale? Para ello lo que vamos a hacer es añadir una nueva dependencia que va a ser Stencil SAS. A ver por aquí, a ver. DPMI, ¿vale? Stencil SAS. Y luego simplemente en el archivo de configuración de Stencil siempre tendremos que añadir, a ver, aquí. Simplemente tendremos que añadir un nuevo plugin, ¿vale? Todo esto, obviamente, en la documentación de Stencil está bastante claro y bastante bien explicado. Pero vamos, no tiene mucho más misterio, ¿vale? Añadimos, importamos la librería y en principio ya tenemos compatibilidad con SAS. Vamos a eliminar este componente y vamos a crear uno nuevo y así vemos cómo es el proceso de crear un nuevo componente. Otra de las cosas que nos ofrece Stencil es un script ya directamente para generar nuevos componentes. Pero bueno, simplemente le damos a generar un nuevo componente o npm run generate y aquí te pide, pues, que le pongamos un nombre. Así que nada, vamos a llamarlo coffee with counter, por ejemplo. ¿Vale? Te pide que defina un estilo y listo. Y automáticamente te creará aquí el componente. Él ya se encarga de actualizar el archivo de .ts con el nuevo componente, así como generar la documentación y estas cosas, ¿vale? De hecho, como ya hemos añadido compatibilidad con SAS, ya podríamos empezar a usarlo así. Si nos metemos dentro de nuestro componente, ¿vale? El componente va a tener estos archivos, dos archivos de test y un archivo de estilos y el archivo tsx. No voy a entrar mucho en cómo funciona tsx, ¿vale? Al final, bueno, esto es más parte del conocimiento de TypeScript de este sistema. Pero bueno, lo que nos permite es definir un componente que se hace mediante la etiqueta component, en el que nosotros vamos a poder ponerle un tag, un estilo y una etiqueta shadow. Esta etiqueta shadow, justamente, ahora la probaremos, pero lo que hace es decir si los estilos asociados a este componente van a estar totalmente, digamos, separados del resto de páginas, es decir, si van a estar con ese scope que no permite ser modificado, o si por el contrario queremos que si nosotros tenemos un H1 aquí y otro componente está modificando los H1, se pueda modificar. Vamos a lanzar el proyecto y vamos a ir viendo qué pasa. Vale, efectivamente. Bueno, vamos a quitar primero. Vamos a quitar la carpeta. Vamos a quitar esto, así no nos da problema.
Vale, una de las cosas obviamente va a ser poner dentro de nuestro index.html nuestro nuevo componente, porque el anterior lo habíamos eliminado, y vamos a ver si esto funciona. Bueno, si no funcionase, siempre tengo otro proyecto por ahí, así que no pasa nada. Vale, en principio genial, parece que va bien. Vale, sí, una de las cosas que no habíamos tenido en cuenta es que como ahora estamos usando SAS, aquí obviamente tenemos que decirle que el archivo que tiene que referenciar de estilos es también un archivo SAS. Vale, en principio no nos muestra nada porque dentro de nuestro componente todavía no hemos definido absolutamente nada. Aquí, pues nosotros ya podremos empezar a poner pues lo que queramos, ¿no? Es decir, si nosotros añadimos esto, pues automáticamente nuestro componente renderizará y debemos de empezar aquí a ver las cosas que necesitamos. Así que vamos a empezar con la primera parte, que es el tema de los prop y los state. Los prop y los state, y concretamente el prop, tiene la capacidad de permitir meter valores de entrada a nuestro componente. Cuando nosotros definimos un prop, por ejemplo, init value, ¿vale? Habíamos dicho que queríamos que nuestro contador tuviese un valor inicial. Un prop init value, de hecho, por ejemplo, vamos a inicializarlo a 0. Si nosotros, esto lo vamos a quitar temporalmente y ahora lo vemos, si nosotros ahora aquí renderizamos el init value, ¿vale? Pues veremos que efectivamente nos muestra el valor. ¿Cómo se utilizan las prop? Pues una vez nosotros hayamos definido una prop, desde fuera, desde nuestro componente, ya podemos hacer uso de ella, de tal forma que si nosotros aquí le ponemos un init value igual a 4, ¿vale? Pues efectivamente el componente se renderiza con ese valor. Una de las cosas que podemos usar para ver que efectivamente cómo funciona esto, y una de las cosas muy interesantes es que cuando nosotros cambiamos las propiedades, esto de aquí se refresca. Es decir, las propiedades, una vez se modifican, provocan el re-renderización del componente. De hecho, podríamos hacer una prueba y es... ¿vale? Cuando nosotros cargamos, hacemos uso del ciclo de vida de cuando el componente ya se ha cargado, si mostramos el init value, ¿vale? Efectivamente, cuando el componente se carga este elemento. Ahora veremos que obviamente si nosotros tardamos un poquito más en introducir este elemento, pues se saltará esa iteración del ciclo de vida. ¿Vale? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta son los state, ¿vale? Vamos a empezar un poco a ir toqueteando ya cómo queremos que sea nuestro componente, ¿vale? De tal forma que vamos a poner, por ejemplo, aquí un botón. Voy a copiar un poquito de HTML rápido. Y vamos a empezar a darle forma a ese componente contador el que estábamos hablando. Vale, ahora le pondré ahí unos estilos y demás que copio directamente. Vale. Al final lo que nosotros vamos a querer es, bueno, pues tener un botón que cuando le demos al más sube un valor y cuando le demos al menos, pues reste un valor, ¿vale? Voy a hacer zoom en esto y se ve más grande. Ahí. Vale. Una de las cosas que podríamos hacer es almacenar dentro de una variable interna cuál es el valor actual del contador, ¿no? Vale, vamos a suponer que se empieza a 0. De hecho, una de las cosas que podríamos hacer es, al principio, cuando se inicializa el valor, cuando se inicializa el componente, si tenemos un valor inicial, pues seteamos nuestro valor por defecto, ¿vale? A este valor. Y vamos a mostrar aquí, obviamente aquí no vamos a mostrar el valor, vamos a mostrar el valor actual, ¿vale? Y aquí podemos poner una etiquetita P con valor de inicio. Vale. Vale, ¿a dónde vamos? ¿A dónde quiero llegar con esto? Vale, pues si efectivamente una de las cosas que hemos visto en el ciclo de vida es que
A ver si lo encuentro, el ciclo de vida. Vale, aquí. Una de las cosas que hemos visto es que la carga del componente se produce cuando se produce después de la renderización. Es decir, el componente al principio empieza a cargar, se renderiza y entonces nos avisa de que ya está finalmente cargado el componente. Y de hecho, una de las cosas que estamos viendo es que este valor inicial no se está actualizando. Es decir, nosotros estamos poniendo aquí esto, el componente se está pasando por aquí y está actualizando el valor. De hecho, si yo hago aquí un console log del current value, ¿vale? Y le damos aquí a refrescar, efectivamente el current value es 4, sin embargo no lo estamos viendo aquí. ¿Por qué? No lo estamos viendo aquí y aquí es donde hay que hacer uso de la propiedad de la etiqueta state. La etiqueta state lo que nos va a permitir justamente es, oye, yo quiero tener una variable interna que cada vez que se actualice debe de volver a renderizar el componente. De esta forma podemos tener tanto variables internas simplemente a nivel de lógica como variables internas que provocan esta re-renderización. De hecho, si ahora probamos a volver a lanzarlo, efectivamente el componente ya se ha actualizado. Y de hecho aquí, ahora mismo, este valor sí que está teniendo un refresco. ¿Vale? Estas son las dos cosas ahora mismo más fundamentales a la hora de almacenamiento de valores porque eso es lo que nos va a permitir pues, que este componente tenga vida. Otra de las cosas que nos interesaría hacer, ¿vale? Sería el tema de el sacar hacia afuera este resultado. Ahí habíamos comentado que la etiqueta que tenemos que usar es el tema de eventos, ¿vale? Event lo que nos va a permitir es añadir un evento hacia afuera que luego a través de listener o otro tipo de, en el caso de Angular, con la forma de marcar los eventos de salida, pues vamos a poder obtener el valor de este contador. ¿Cómo definimos un evento? Pues nada, muy sencillo. Vamos a suponer que lo llamamos así, ¿vale? Counter value change. Entonces, lo único que... Vamos a ver, añadimos aquí a las propiedades de stencil esto y esto, ¿vale? Y el event emitter, pues al final simplemente lo único que tenemos que hacer es cuando nosotros sumemos o bajemos un valor, pues aplicarlo. Vamos a terminar de completar este componente con la función de countup y countdown. Vale. En el caso del... sumamos 1 y en el caso del restamos 1. Vale. Efectivamente, si esto ya nos venimos aquí, ¿vale? Pues esto en principio no funciona, perfecto. Ahora vamos a ver por qué. ¿Vale? Pues, buena pregunta. Si alguien lo ve, que lo chive. Sí, pues no tiene mucho sentido. Bueno, si no, ahora cogemos otro. Vamos a hacerle aquí un reseteo rápido. Ah, vale, sí. Vale, era bastante sencillo. No sé cómo me habéis dado cuenta. Es que no estoy haciendo absolutamente nada cuando llega el clic del botón. ¿Vale? Entonces, bueno, sencillamente, ¿cómo vamos a ponerle el evento, obviamente, de clic al botón? ¿Vale? Esto nos dará un evento. Ya digo, como digo, no voy a meter mucho en la parte de TSX, pero bueno, en este caso sería countdown, ¿vale? Y en el caso del más sería con up, ¿vale? Esto tiene pinta de que va a funcionar mucho mejor. Fíjate, se ha ido esto. Vale, efectivamente, ¿vale? Entonces, de hecho, porque quede claro el tema del state, ¿vale? Si esta propiedad no fuese un state, por mucho, aunque yo aquí cambiase el valor, y de hecho puedo poner aquí un console log, ¿vale? Aunque yo cambiase esto, si no tiene la etiqueta state, no va a provocar que se renderice de nuevo el componente. Por lo tanto, por mucho que yo haga aquí y en realidad esté cambiando la cuenta, esto no se va a ver afectado. Así que si queremos que esto efectivamente se renderice, pues nada, le metemos aquí un state, tal y como está. Vale, continuando por donde íbamos. Una de las cosas que queremos es poder sacar ese valor hacia afuera. Pues nada, simplemente aquí, donde estábamos haciendo la cuenta, pues podemos hacer aquí el counter value change y emitimos el valor actual.
¿vale? Perfecto. Este lo podemos quitar de aquí. Y de hecho, esto es tan sencillo como un listener normal. De hecho, si nos viniésemos aquí, ¿vale? Vamos a intentar desde nuestro HTML ver qué está pasando aquí. Vale. Vamos a hacer referencia, counter. Y si nosotros ahora intentamos escuchar nuestro evento de salida, current value change, vamos a ponerle aquí recibir el evento, ¿vale? Pues si hacemos esto, ahora veremos que en cuanto empecemos aquí, efectivamente ya no está llegando ahí el nuevo valor. ¿Cómo Stencil emite? Vale, siempre el evento siempre va a estar dentro de lo que sería el evento. Hay un campo que se llama detail, donde se encuentra el valor que estamos devolviendo. Un poquito más para arriba lo tienes. Sí. Sin abrir, vale, sí, aquí, correcto. Vale, pues efectivamente en event.detail vamos a poder obtener el valor de este contador, ¿vale? Y de hecho, ya digo, esto es bastante sencillo. Con esta herramienta ya tenemos bastante ganado de cómo funciona todo. Estamos hablando de que aquí podemos tener dentro de nuestro archivo cualquier lógica que nosotros creamos necesaria con nuestros utils externos, toda la lógica que consideremos, teniendo siempre en cuenta que tendremos una serie de valores de entrada, una serie de propiedades internas que obliguen a refrescar el componente y una serie de eventos de salida, y con esto podemos jugar libremente. Voy a añadirle a esto de aquí un poquito de estilos y así vamos a pasar a la siguiente parte, que es cómo poner esto bonito y cómo hacer que desde fuera, bueno, pues podamos trabajar sobre esto. Voy a ponerle aquí un par de cosillas. Vale. Un segundo, porque estoy copiando de otro lado. Y esto por aquí. Vale. Y ahora voy a copiar un CSS rápido y vamos al lío. Vale. Veo aquí este CSS, esto lo voy a comentar temporalmente y ahora pasamos a la parte de los estilos y demás, ¿vale? Vale, vamos a ver si esto ha tenido algún éxito. Bueno, un éxito horroroso. Dale un segundillo y... Vamos a pasar por aquí. Voy a hacer un pegado rápido y así lo dejamos ya directamente bonito como tiene que ser. Vale. Esto he hecho que se llama current value y ya está. Vamos a ver si con esto tenemos suficiente. Vale, fantástico, mucho mejor. Vale. Una de las cosas que nos permite Stencil, ¿vale? Es el decidir cómo queremos que se comporten a nivel de estilo y demás. De hecho, una de las cosas que no hemos mirado es ver cómo se ve aquí lo que se llama en el HTML en nuestro componente. Y de hecho, una de las cosas que vemos es que si hacemos referencia a él, ¿vale? Tenemos esta nueva custom tag que hemos creado, ¿vale? Que es nuestro componente. Dentro tenemos esto que es el shadow root, que de hecho justamente es lo que define si el componente tiene un scope, digamos, acotado o no. De hecho, una de las cosas que podemos ver es que si nos vamos aquí y le decimos a esto que el shadow no queremos que lo tenga, cuando refresquemos, una de las cosas que vamos a ver es que nuestro componente ya no tiene ese shadow root. De tal forma que cualquier etiqueta CSS que alterase cualquier clase de esta, efectivamente nuestro componente se va a ver afectado. Por lo tanto, eso es un punto a tener en cuenta si queremos que en este caso nuestra librería o nuestro componente pues pueda ser modificado o no desde fuera. En este caso vamos a dejarlo en que sí, en que no queremos que se modifique desde fuera y vamos a definir nosotros nuestros propios estilos. Una de las cosas que ofrece Stencil es el host, ¿vale? Esta etiqueta host lo que nos va a permitir es añadir atributos a la definición de nuestro tag, es decir, añadir atributos que se ven desde lo que sería la definición del custom element, es decir, desde aquí. ¿Qué nos permite hacer eso? Pues, por ejemplo, si nosotros aquí dentro de nuestro host le añadimos una clase que va a ser
coffee counter, ¿vale? Eso nos va a permitir exponer hacia afuera una clase de tal forma, como vemos aquí, de tal forma que desde fuera cualquier componente puede hacer uso de ella, referenciarla para, por ejemplo, hacer cosas como posicionar el elemento, cosas del estilo. De hecho, el host que tenemos aquí también vemos que está disponible dentro de lo que sería el CSS, ¿vale? En este caso, como he copiado, he puesto aquí ya unas cuantas cosas, pero básicamente lo que nos permite es eso, decir, vale, nuestro componente padre, el que, digamos, la etiqueta a partir de la cual se instancia todo, voy a ponerle ya una serie de etiquetas a CSS. Por ejemplo, el display block es fundamental para permitir que nuestro componente lo podamos estar moviendo por distintas partes del código sin problema. Vale, otro tema. A ver, esto por aquí. Vale, de hecho, efectivamente, el host va a tener una serie de etiquetas. En este caso, voy a quitar esto de aquí. En este caso, estas. Y lo que podemos ver es que, efectivamente, si nosotros nos venimos aquí, nuestro host, a ver que se vea bien, nuestro host tiene todas estas etiquetas que le hemos puesto y, bueno, pues permite un poco jugar con cómo se va a comportar ese elemento con respecto al resto de sus compañeros, por decirlo de alguna forma, en el HTML. Ahora, el siguiente punto importante es, vale, yo tengo claro que quiero este componente, pero, por ejemplo, quiero que haya ciertas cosas que se puedan modificar desde fuera. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues una de las cosas que te dice el equipo de Stencil es que lo ideal es definir variables globales, ¿vale? Es decir, que tú vas a tener una lista de componentes, pero vas a definir usando la variable de CSS, vas a definir una serie de etiquetas de tal forma que las puedas ir modificando desde fuera. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, una de las cosas que nos dicen es, por ejemplo, creamos una carpeta que se llame global y aquí dentro vamos a crear una carpeta, un archivo global.scss, ¿vale? Y aquí vamos a definir una serie de variables globales. ¿Qué variables globales podemos definir? Vale, pues por ejemplo, si nosotros hacemos la definición de esto de aquí, ¿vale? Va a ser básicamente el color por defecto del botón y un background, por ejemplo, para nuestro elemento. Ahora tendremos que decirle al compilador de Stencil, oye, esta variable global necesito que me la compiles también. ¿Cómo se hace eso? Pues mira, simplemente en la sección de la configuración le decimos, oye, va a haber un estilo global dentro de la carpeta global. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a hacer que en nuestro paquete de componentes, junto con el JavaScript, vaya un archivo CSS que también tendremos que importar en nuestro proyecto. Es decir, cuando nosotros ahora nos vayamos aquí a nuestro componente, para que esto funcione, al igual que en nuestro index.html, es decir, donde estemos usando el componente, tenemos que cargar el JavaScript del componente, vamos a tener que cargar también, ¿vale?, un archivo de estilos, ¿vale? Pues en este caso se llama coffeeweek.css. ¿Vale? Este archivo, de hecho, pues básicamente dentro de la build vamos a encontrar que cuando nosotros compilamos esto, aquí se nos genera un archivo CSS. Ahora cuando hagamos la compilación lo vamos a ver rápido. ¿Vale? Vamos a ver qué le pasa a esto. No sé por qué están dando por saco a la fuera. Nadie quiere test, todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vale, pues hemos decidido que este va a tener una serie de componentes globales, ¿vale? Que son estos dos, y de hecho de esto ya podríamos hacer uso dentro de nuestro CSS. Por ejemplo, usando el tema del background color, ¿vale? En el que hemos decidido usar la variable default background. Esta variable la habíamos definido aquí, ¿vale? Y bueno, tiene un color. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues lo que pasa con esto es que si nosotros ahora nos venimos aquí a nuestro componente, efectivamente le hemos puesto un color al fondo. Por cierto, voy a ponerle aquí esto para que no sea feo de carajo. Vale, hemos definido un color para el fondo. ¿Cómo podemos modificar esto y cómo funciona este sistema por el cual desde arriba se puede modificar? Bueno, pues si nos venimos aquí a inspeccionar, lo que estamos viendo es que básicamente lo que hemos hecho con la importación de este archivo que se genera es definir una variable, una serie de etiquetas de estilo a nivel global, ¿vale? De hecho, el coffeeweek.css básicamente lo que importa es justamente esas variables globales que hemos definido, que son estas dos de aquí. De tal forma que nosotros ahora desde nuestro JavaScript pues podríamos modificarlas. ¿Cómo las modificamos? Pues, por ejemplo, si nos venimos aquí a nuestro index.html, yo aquí podría definir
un style, ¿vale? Y cambiar, por ejemplo, esa variable global que habíamos importado aquí a una nueva. De tal forma que cuando volvamos a actualizar, hemos cambiado esto a naranja. Al final, lo que hace, por ejemplo, Ionic es decir, oye, vale, yo voy a definir, de hecho lo habréis visto que cuando usas Ionic 4, tienes que cargar, se carga todo el archivo de variables globales de un global CSS, todas las variables, digamos, globales de la guía de estilo. Y con eso te permite modificarlas. ¿Esto solo se aplica a nivel global? No. Nosotros aquí, dentro de nuestro botón, también podríamos definir alguna variable, como por ejemplo, el border radius de los botones, ¿vale? Si nosotros esto lo ponemos aquí como una variable, lo que veremos es que nuestro botón tiene un border radius. Pero podemos también modificar esta variable desde nuestro index. ¿Cómo? Pues en este caso, como está definida exclusivamente para el elemento, lo que sí podemos hacer es decir, vale, pues mira, a nuestro elemento en cuestión, la variable button border radius, en vez de ser lo que tenía, va a ser 50 píxeles. ¿Vale? Y efectivamente esto se ve modificado. Por lo tanto, podemos jugar con las dos partes. Oye, voy a definir una variable global para todo mi componente, toda mi aplicación o todo mi design system, o dentro de cada componente voy a definirle sus propias variables de tal forma que se puedan modificar individualmente. Y con esto lo que nos permite es justamente jugar a eso, vale, ¿qué cantidad de datos quiero yo compartir con el exterior a la hora de poder estilizar mi componente? Volviendo a la presentación, y a ver un poco qué me dejo por aquí. Vale, el tema del slot, que este no lo había comentado. Otra de las cosas muy interesantes que nos ofrece Stencil es que, obviamente, pues muchas veces va a hacer falta anidar componente dentro de componentes o, por ejemplo, no sé, cuando nosotros usamos un botón, ¿vale? Nosotros aquí ponemos el valor del botón y este valor se ve dentro del botón, ¿no? Hablando renderizado. ¿Cómo hacemos esto? Pues todo lo que nosotros decidamos meter aquí, ¿vale? Todo lo que nosotros decidamos meter aquí, podemos hacer uso dentro de nuestro componente mediante la etiqueta slot. Es decir, con esto que si nosotros tenemos esto así, ¿vale? Y nos venimos a nuestro componente, ¿vale? Veremos que ahora mismo solo aparece un 4. ¿Qué pasa si nosotros decidimos poner justo al lado de este valor la etiqueta slot? Pues la etiqueta slot va literalmente a trasladar eso que había eso que había dentro de nuestro componente donde tú le digas. De hecho, esto, por ejemplo, es súper útil cuando queremos trabajar con componentes anidados. Por ejemplo, imaginaros que queremos hacer un selector a medida, que luego ahora, de hecho, si queréis lo podemos ver, un selector a medida. Pues genial, porque nosotros aquí vamos a tener una serie de nuevas etiquetas dentro y a través del campo slot y luego a través del ciclo de vida de los componentes podemos hacer referencia a esos campos y colocarlos donde queramos, ¿vale? Así que este es otro de los puntos súper interesantes. Como todo, al final la documentación que ofrece Stencil, ¿vale? Es súper clara, o sea, es muy fácil de entender. Dentro de la sección de componentes vienen, por ejemplo, todos estos componentes que hayamos dicho, todas estas etiquetas, o sea que es muy fácil trabajar con ellas. Pero sí que hay además una forma muy, muy interesante y una de las cosas que a mí más me motivó es que tenemos una serie de aplicaciones en producción que ya están hechas, ¿vale? Entonces podemos guiarnos por cómo lo tienen hecho ellos, ¿vale? Otra de las cosas, y ahora luego enseño el ejemplo, por ejemplo, de Ionic. Otra de las cosas que tiene Stencil y que es muy interesante es que, como he dicho, es muy fácil integrarlo con NPM y con otros frameworks. De hecho, este mismo componente que hemos preparado, haciendo simplemente Ionic Build y NPM Publish, lo podemos mandar a un repositorio y empezar a usarlo. Por no extenderme mucho, no voy a hacer toda la parte de publicarlo y volver a importarlo, pero al final funciona como cualquier otro componente. Es decir, o sea, nosotros hacemos el paquetito NPM que compila a la versión de JavaScript correspondiente, lo subimos y tenemos un archivo JS que importar. Dentro de cada framework luego están ciertas formas para importarlo. Por ejemplo, en el caso de Angular, pues bueno, hay que definir todo, digamos que hace, tanto en Angular como en React, hace uso del tema del Define Custom Element, que es una de las APIs que vimos en la que se podían hacer import bajo demanda de estos componentes. Y de hecho, en Angular y en React hace uso de esto. En un JavaScript normal, pues en un JavaScript normal es literalmente como hemos visto aquí, en nuestro propio proyecto. O sea, simplemente se importa el JS y se
y se hace uso de las variables de estilo que necesitemos. Entonces, esto lo que hace es que sea muy fácil de importar. La propia librería que te genera Stencil, cuando la sube, ya viene preparada para hacer uso de este loader o estos sistemas para cargar los componentes instantáneamente. En el caso de Angular, además, hay que definir los custom element schema para que te deje poner componentes que no son propios de Angular, pero a nivel de uso es exactamente igual. Puedes hacer uso de todas las herramientas de Angular, de los corchetes para parámetros de entrada, los paréntesis para los de salida, etcétera. Y esto hace que sea súper sencillo de usar. Ejemplo, y esto es donde lo quería comentar. Pues por ejemplo, Ionic es uno de los ejemplos más grandes. Se sabe que Apple Music también está usando para parte de su reproductor componentes de Stencil. Y aquí es donde digo que es muy interesante que si nos vamos al GitHub de Ionic, lo bueno es que dentro de la sección del Ionic Core, si nos vamos al source, ¿vale? Aquí tenemos todos los componentes que ellos han hecho implementados en la implementación de los componentes. De tal forma que, por ejemplo, ver cómo ellos han implementado pues una cosa tan sencilla como un chip, ¿vale? Es súper fácil porque aquí literalmente es código Stencil. O sea que es muy fácil ver cuáles son las técnicas que han usado, si han usado alguna cosa que en la documentación no esté muy clara, ver cómo lo usan ellos. Y sin duda esto es una de las mayores fuentes de conocimiento que hay sobre cómo usar Stencil. Más cosas donde se usan, pues por ejemplo, yo en mi caso, en mi empresa en Busco Extra, nosotros hemos creado un design system entero en torno a Stencil, de tal forma que podemos usarlo tanto para la parte para la parte de componentes como para la parte de los botones, los colores, y lo tenemos todo dentro del mismo paquete, de tal forma que si necesitamos hacer un pequeño servicio en React, pues no está exactamente igual. El trato con el equipo de diseño es exactamente el mismo porque tenemos todo ya prehecho, ¿no? Y para esto es uno de los puntos más interesantes. Así que nada, con eso no quiero tener mucho más, que creo que estaré un poquito incluso menos de una hora, o sea que genial. Y así damos tiempo pues a que haya preguntas y comentemos. Y si alguien que también sepa el tema, a ver si me deja alguna cosa interesante, pues la podamos comentar. Bueno, Pablo, enhorabuena. Nada, gracias. Al final guapo, he intentado no pasarme la hora y os ha caído bien. Sí, lo flama. Es genial. Bueno, pues supongo que habrá dudas, habrá preguntas, habrá comentarios, seguramente más de uno por aquí. De todas formas, tengo algunos, ¿vale? Así que si alguien se arranca primero, pues que tire millas. Pues venga, dale tú. Pues le doy yo. Bueno, primero, una de las cosas que me ha gustado un montón es que la parte de la documentación es automática. Eso sí. Para mí es brutal. Brutal, porque al final te tiras por el camino que él te va diseñando y no tienes por qué invertir, a lo mejor no tanto tiempo en documentar. Sí que seguramente para llevártelo a tu equipo de trabajo tendrás que pulir o darle algunos tips concretos de documentación, pero que te genere la documentación automática me ha parecido increíble. Sí, eso está súper bien porque además funciona súper rápido. O sea, todo lo que es la documentación de entrada y salida de datos es instantáneo. En cuanto te genera una prop, ya lo tienes en tu documentación. Estaba viendo aquí que no, a ver si encontraba en la página dónde venía exactamente esa parte, pero bueno, si no lo busco y yo lo paso, pero súper sencillo de usar, sí. El tema de la documentación sobre todo es muy bueno también porque aparte de que le puedes poner tipo de exportación que quieres, tipo README, tipo JSON, eso luego te permite, como ellos mismos dicen, la página misma de Stencil y demás, o de Ionic, la documentación que tienen es una exportación de JSON que luego ellos la pintan como quieren. Totalmente, sí. Entonces, como al final autogenerado, porque tú lo vas documentando conforme vas escribiendo en el código, va genial. Y aparte encima también tienen un linter que te da las buenas prácticas de Stencil y todo eso, que también está bastante bien y te ayuda también a llevar, como quien dice, esa parte de documentación más al día también, ¿sabes? Te dice, te falta documentar. Sí, totalmente. Sí, efectivamente en ese aspecto se lo han currado mucho y es lo que digo, que han intentado usar de verdad las cosas que estaban ahora mismo pegando más fuerte en otros frameworks y decir, hostia, vamos a montar esto sabiendo que de verdad lo que se está usando y lo que la gente se va a sentir cómoda. Entonces la barrera de entrada es súper pequeña. Sí. Son equipos de trabajo tochos y es muy importante. O sea, no sabéis la de horas que nosotros gastamos documentando cada uno de los proyectos. O sea, gastamos, invertimos. Documentando cada uno de los proyectos. Y ahora cada persona lo quiere documentar más o menos de una manera, pero hay que llegar a un consenso de, sí, hay que documentar, pero ¿cómo se documenta?
cuáles son los mínimos de documentación, cuál es el mínimo de calidad para pasar la parte de documentación. Entonces, eso es muy, muy tocho. Me ha resultado bastante interesante la parte del ciclo de vida. Y de hecho, me ha recordado mucho la parte de ReaJS. Sí, totalmente. Sí. Eso además tiene hasta incluso cómo llaman un poco a las funciones. Sí, literal. A los y que ahí venimos. No he querido jugar mucho, se puede ver muy claramente el momento de pre-render, post-render, es verdad que ahí se puede ver muy claramente, no quiero jugar mucho para no perder demasiado tiempo, pero ahí se ve clarísimamente cuando se renderiza el componente, cuando carga la variedad de las props, o sea, es muy fácil jugar con todos esos recursos. Mira, tú que estás compartiendo, si le das a la página esa, bueno, en la parte Sí. que tiene de la documentación, se puede ver, Pepe, claramente, en el ciclo de vida, realmente a qué le atachean ese hook, ¿sabes? A nivel JavaScript, con lo cual está genial. Sí. Mira, Sí, un poquito sí. más abajo, ahí. Sí. El screenshot ese que tiene ahí arriba, de Document Body, Append Child y todo eso, ahí eso me parece brutal, porque te dice exactamente cómo lo están haciendo y cómo lo tienen y a qué se refiere cada cosa. Claro, al final, lo guay es que ellos han cogido al final justamente la definición de la API y está construido sobre eso. Por lo tanto, y justamente el pensar en, oye, qué es la que la gente le suena familiar y montarlo encima es vamos, brutal. Muy guapo. Y hay una duda que tengo yo, que es que si se podrían usar los fragmentos como se usan en React. O sea, el fragmento simplemente interno de no tener que encapsular dentro de una etiqueta HTML el propio componente, sino que pudiera estar entre el mayor que y menor que sin tener dentro ningún texto. Es un fragmento de React. Os voy a pasar sino un enlace, sino... Es el host. Sí, no sé si, la verdad es que yo no sé decirte, no sé si otra persona que... Yo porque con React soy todavía un poco novato, así que no me hago a la idea exactamente cómo lo comentas. Si tienes por ahí, pásanos algo y lo vemos. Sí, aquí lo paso, pues sí. Es el propio host, Pepe. Claro. No sé si se me escucha. Sí. Vale. Bueno, yo soy Rafa, estaba hablando con el ponente, estaba hablando hace poco de Stencil, ¿no? Que nos conocíamos por redes sociales, pero nunca... Que en principio lo que comenta el Fragment es un poco el host, pero a diferencia de React, aquí sí estamos creando lo que es una etiqueta HTML, que es lo que no creamos en React, por lo cual el host sería más o menos ese Fragment, y luego si no quieres utilizar host, puedes englobar lo que retornas en un array. Si tú lo que quieres es eliminar etiquetas, ¿no? Sí. Es algo de JSX. Sí. Pero en principio Fragment y host serían muy parecidos. La diferencia es que como en Stencil tienes que crear una etiqueta HTML que en React no creas, sería igual, vamos. Pues interesante, sí. Y a mí particularmente me gustaría mucho saber cómo gestiona, o si te has visto la tesitura de gestionar un estado global de una aplicación. Y cómo hacerlo con los event emitters de cada uno de los componentes. Porque creo que y eso RxJS lo hace muy bien y en Angular lo hace muy bien, que tiene como un estado global en el que puedes gestionar eventos, entre comillas, eventos compartidos. Y yo me he visto la tesitura de que al trabajar con componentes pequeños, no ya aquí, sino incluso en Node.js también ocurre, tú te empiezas a crear event emitter y puede ser que pierdas el control. O sea, que estés escuchando eventos en un lado que no recuerdes ni siquiera si no los has documentado. ¿Eso cómo lo gestionaríais? Ten en cuenta que yo, por ejemplo, aquí he usado el event emitter porque estaba usando JavaScript a pelo, pero realmente dentro, por ejemplo, de Angular, la integración con lo que sería el sistema de output de Angular es total. O sea, que a ti a efectos prácticos es como cualquier componente de Angular con parámetro de entrada y parámetro de salida. Entonces, en ese aspecto sí se integra con cómo el framework funciona. Vale. Genial. O sea que ahí no hay problema. De hecho, por ejemplo, yo una de las cosas que se pueden usar que está súper interesante es que, por ejemplo, pues, yo lo uso muchísimo con formulario y puedes desarrollar un poquito de código encima para decirle cómo usar el ng-model, pero se integra totalmente con el framework, dado que al final, como no deja de usar el estándar de entrada-salida de JavaScript, la idea justamente es esa, oye, si lo voy a usar con React, pues no tener que estar pensando en que un web component es distinto. No, ya está, es parte del framework y ya tomas por culo y para adelante con él. Genial. Por lo menos en Angular yo nunca he tenido ningún problema en ese aspecto. No sé si ya te digo, en React a lo mejor, Rafa, tú si la has usado más has podido comprobarlo, pero
No, en React particularmente yo lo que he usado es observable directamente porque se le ha añadido la propiedad, el footer, o trabajar con Event Emitter normal y corriente generando una librería singleton que gestionara toda esa parte, ¿vale? Nada más, simplemente. Yo creo que ahí te permite usar la herramienta del framework exactamente como si tus componentes fuesen componentes del propio framework, o sea que en ese aspecto no hay problema. Esa abstracción es brutal. Si tú quieres hacer lo que tú estás diciendo, por ejemplo, completamente con una aplicación hecha en Stencil y todo eso, también tiene el inyector de dependencia, creo que es con un prop y un atributo que se llama connect, que le puedes inyectar lo que va a ser luego renderizado en el componente. Entonces, a través de eso lo puedes usar o simplemente, como por ejemplo yo he aplicado con React, de crear un tipo singleton, que al final sería un servicio de inyección de dependencia normal de Angular, pero en React, que ahí tú trabajarías con RxJS, como está trabajando. Y ahí sí tienes un juego global compartido. Nosotros es que nos vemos mucho en la tesitura, tío, de cuando creamos un componente, no un microcomponente, pero sí que es verdad que es un componente un poco más con un ciclo de vida interno y con incluso base de datos interna, cuando hacemos algún bot o alguna cosa que se vaya a integrar dentro de una web, al final siempre hay colisiones con la propia web del cliente. La web del cliente a lo mejor lleva en producción 1 año, 2 o 5 o lo que sea, y está desarrollada una con Vue, otra con React, otra con un WordPress, otra con no sé qué. Y al final siempre, cada vez que metemos el componente, entre comillas, ¿vale? El widget que está compilado con React, no sé qué, al final siempre hay pequeños detalles que colisionan entre la propia web del cliente y el componente que hemos desarrollado, aunque esté o intentemos que esté en otro scope y intentemos que esté de millones de formas, pero siempre hay cosillas. De hecho, ahora que has comentado el tema de WordPress y demás, una de las cosas que estaba viendo, que además yo no sé si alguno ya lo habéis podido probar, esto tiene también compatibilidad con server-side rendering, por lo que, por ejemplo, para hacer herramientas para WordPress o otros CMS, yo no sé si alguien la ha usado, pero a mí me parece una aproximación súper potente. Lo que pasa es que no sé si esto alguien lo usa a día de hoy o existe, pero en ese caso, joder, tener una herramienta, porque muchas veces pasa que tú tienes tu aplicación a medida y luego tienes tu web con no sé qué en WordPress. Hostia, pues que encima pueda usar también esos componentes hacia CMS me parece la leche. Ya te digo, no sé si alguien lo usa, yo desde luego todavía no lo he usado, pero si eso es así, también brutal. Yo sé que de WordPress estaban tirando para la parte de React y que hacen componentes y ya se generan, se puede trabajar directamente con React dentro de como una semi-capa de abstracción del front con el back, ¿no? Pero claro, no sé hasta qué grado de abstracción hay. Vicente sí que, no sé si nos podrá ayudar un poco más, porque es un tío que sabe mucho de WordPress. Algo he probado yo con React, pero la tendencia actual no la conozco, la verdad. No sé por dónde va. Sigue probablemente renderizado con Stencil, que ahí es en cierto modo también un medio renderizado previo ahí que le estás haciendo, que te serviría también para hacerlo desde el back. Vamos, a lo que habéis dicho de extenderlo a CMS, esto en realidad es súper potente, por lo menos por mi lado, que trabajo habitualmente con Drupal. La idea del desacoplado de Drupal tira hacia React, hacia el uso de ese framework, y tener esto le da la posibilidad de poder pasar componentes entre un proyecto y otro de una manera muy sencilla, entiendo. Esto es lo que yo intento implementar en nuestra empresa. Lo he comentado ya varias veces, pero bueno, ahí se ha quedado en el tintero. Yo he dicho, vamos a hacer una librería de componentes internos con ciertos estilos y ciertos modos que al final podamos modificar y claro, sirve para un Drupalero, para un tipo de Angular, para un tío de React o para el que sea. Nosotros hemos trabajado, no sé si conocéis LiveRite, que es una especie de CMS, pero que ya también pues trabajamos con una versión que no es nueva, que es la 6.2, que ya lleva bastante tiempo, y hicimos una web para Inditex, ¿no? Para una de las partes de Inditex, todo con Stencil. Joder, y aun siendo ya la versión 2, que ya tiene unos añitos, nos permitió, bueno, tuvimos más problemas por el tema de navegadores que del propio CMS. El CMS como tal lo aceptó sin problemas y la librería que teníamos creada la pudimos utilizar completa, vamos. Y nada, es que era el CMS y Stencil. Es que además yo creo que muchas veces, nos ha pasado a todos de tener una web y decir, hostia, es que la tengo que hacer a medida solo por 2 mierdas de componentes un poco más custom que no me permite hacerse en WordPress. Y digo, hostia, pues haz la WordPress entera, te paso el modulito y bye bye. O sea, que a mí me parece tremendo, sí.
Ahora que has comentado eso, los problemas de compatibilidad que has visto con navegadores, ¿fue por el propio Stencil o por la integración del iRay y todo eso? Fue más por cliente, sinceramente, porque el cliente, al ser el cliente que era, ¿no? Ellos querían abarcar desde, o sea, todos los navegadores habidos y por haber. Incluso decían que tenían una pequeña parte que utilizaban todavía Explorer 11 en su oficina y querían, aún así, obviamente eso se lo quitamos de la cabeza porque si no ya no podíamos utilizar Web Component, pero teníamos más que nada por eso. Y luego hasta el proyecto terminó a principios de año, ¿no? Y cuando ya Edge pasó a Chromium, pues ahí fue como que de repente desaparecieron todos los problemas. Pero hasta ese momento teníamos que si Safari no se llevaba bien con los slots, la versión anterior de Edge tampoco se llevaba muy bien con los slots. Yo sí tenía un problema. Perdón, termina. No, nada, es tu charla. Sí, no, ya ves tú, esto ya es café. No, digo que yo sí que he tenido recientemente un problema con compatibilidad y era en un dispositivo en el que tenía que instalar la aplicación que tenemos nosotros, y el problema era que este dispositivo venía con la versión de WebView de Chrome 57, porque venía preinstalado así de fábrica, y esto empieza a ser compatible a partir de la 60. Entonces, es verdad que en la vida real no te afecta porque la gente que tiene sus móviles se le ha actualizado el WebView, pero si trabajas con integración con algún cacharro concreto que usa Android, típico yo que sé, no sé, cualquier cosa, un cajero automático y le han puesto un modulito con Android, yo que sé, pues si es con un cacharro que viene de fábrica ya con un repartidor, por ejemplo, claro, puede ser que venga con una versión del WebView que no sea compatible, pero claro, son casos muy concretos. Yo creo que para consumo general. Sí, pero si trabajas en una industria en concreto, a lo mejor te los encuentras mucho. Si tú trabajas en una empresa de mensajería, pues te vas a encontrar miles de problemas, no solo ese. Sí, porque además yo creo que hubo un momento en el que hubo mucho boom que la gente empezó a usar tablet Android para hacer integraciones con máquinas, a lo mejor con máquinas en general, y claro, si esa tablet no viene del fabricante actualizada, pues sí. Además que no la pueden actualizar porque rompen. Claro, yo tuve suerte porque el WebView es simplemente actualizarlo y no da muchos problemas, pero claro. Sí. En fin, pues sí. ¿Alguna duda más que tengáis por ahí? ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Furtar? ¿Alguien se anima a algo? Uno que calle para siempre. Bueno, Manu se ha echado para adelante y dice que hace el front de Coffee With de la web y le estoy diciendo que sí lo hace con Stencil. Hombre, claro, yo es que ya no espero otra metodología de trabajo aquí, ¿eh? Desde que conocí Stencil al final del año pasado, es que, vamos, cada vez que tenemos un proyecto y tengo que levantar la mano y digo, Stencil, por favor. Creo que a partir de siempre le da un porcunete con Stencil, que madre mía. Sí. Pasa Stencil siempre puedes decir lo de, no, mira, yo soy framework agnostic y ya con eso te ha ganado todo el mundo. Yo siempre hablo del que es agnóstico, que la accesibilidad es mucho mejor, empieza a meter cosas así de por medio y hasta que, mira, he dicho tantas cosas que alguno tiene que convencerlo, no me jodas. Yo creo que la clave, la llave de todo, por lo menos en lo que nosotros hemos visto, es retrocompatibilidad perfecta. Y dicen, ¡buah! No hay problema, haced lo que queráis. Nosotros en nuestro caso es muy tocho. Tenemos proyectos todavía con Internet Explorer 11, pero por la necesidad del mercado, del cliente, obviamente, y se comprende. O sea, y tenemos ese reto diariamente. De hecho, ahora mismo lo tenemos en uno de los proyectos. Y ahí está hecho el proyecto en React, con Undesign por medio, con elementos custom. Bueno, Manu podría hablar del proyecto y al final le tienes que meter polyfill, tienes que tirar para atrás y empezar con retrocompatibilidades. Y bueno, y no hablemos ya de los móviles. Retrocompatibilidades con versiones incluso de iOS, que nos han encontrado problemas con el formulario, cosas muy sutiles, pero sí que es verdad que al final se nota. Y yo cada vez que me dicen, y Manu me lo presentó, Stencil tal, no sé qué, digo yo, vámonos seguro primero, porque tenemos el proyecto y tal, y al final tiramos por alguna cosa más segura, porque habíamos probado ya previamente con React, empotrándolo dentro de un Drupal, dentro de una web Drupal, y fue bien. Y este nuevo proyecto hemos tirado por la misma senda. No quiere decir que en el siguiente no metamos Stencil, pero yo lo que noté es que cuando tuve la reunión con el cliente y me preguntó, bueno, en la primera reunión no salió, obviamente, salió en la 10ª, pero la 10ª, pero es que tiene que funcionar en Internet Explorer 11, y dices tú, hostia. Claro,
tienes que empezar a pensar cuánta retrocompatibilidad te vas a encontrar en el siguiente proyecto de front que hagas. Yeah. Y el mismo tipo de cliente, el mismo tipo a lo mejor de target de usuario final, es complejo. Pero yo cuando escucho retrocompatibilidad, digo, ya me quedo tranquilo. Yo sí, además que por lo menos intento aconsejar de que intentemos quitar todo lo que podamos Internet Explorer 11 ya, porque es que ya yo cada vez que esto intento empotrarle el comunicado de Microsoft de no uséis esto, que esto se va a quitar de aquí a pronto, pero vamos, la gente sigue pidiéndolo y es normal. Hay tipos como hoteles, bancas, cosas así que al final tú dices, tiene un target de usuario que evidentemente... Pues es que nosotros, para el último cliente que quería también Internet Explorer, sacamos datos y era como el 0, muy poco, ya es que solo usa Internet Explorer y cuando se lo enseñamos fue cuando ellos dijeron, bueno, pues si es tan poco no hace falta. Y yo, no me jodas, ¿sabes? Porque he tenido que enseñarte un papel para que me creas, ¿sabes? Así que... Pero yo digo lo mismo, depende del entorno, ¿eh? Te pones en un entorno corporativo y yo sin decir nombre, te vas a una empresa que puede tener 200 pequeñas sedes y resulta que todos usan Internet Explorer porque alguien hizo un software in-house que sin ser el tío un experto, pues nada más que funciona ya en Internet Explorer porque nadie lo ha mantenido y nadie ha pagado por mantener eso y no lo han actualizado. Y entonces para ti es el 100% de los equipos porque todos los equipos usan este software para acceder a su intranet, para hacer la facturación, para imprimir etiquetas, para cualquier cosa. Sí, bueno, yo creo que Microsoft está un poquillo ya en la nueva línea, ¿no? O sea, ahora ahora es la empresa de moda casi, ¿no? O sea, ahora que compran... Pero el problema no lo tiene Microsoft, lo tienen esos clientes, porque tú instalas el Windows 10 y... el Edge, tal. Sí, pero tienes el Internet Explorer 11, te viene por defecto instalado. Yeah. ¿Por qué? Por todas esas personas que prácticamente se han actualizado de Windows XP a Windows 10, porque no han tenido más remedio, pero que sus intranets patateras hechas... por gente que le daba igual cómo hacían las cosas, pues están con Internet Explorer 11. Como la página de cosas así del Estado, hay algunas que incluso te piden que tengas que tener Internet Explorer 11 o Firefox versión tal para abajo. O sea. Pero ahí el pecado para mi gusto de esas páginas es que es una página para el público. Es decir, a mí me parece muy bien que tú, para tu empresa interna, para una intranet que gestiona X cosas de logística o de tal o de cual, pues no hayas querido pagarle a los informáticos para que te la vayan actualizando los navegadores modernos. Pues es tu problema. Como si no pasas la ITV de los camiones que llevan tus mercancías. Pero una página web que el Estado pone a disposición de los ciudadanos, que no esté actualizada, eso sí es importante. Ahora empezamos en el cuánto de accesible es ese servicio que estamos pagando todos, ¿no? Pues nada. Nada. Eso no es nada, vamos. Porque hace 10 años sí era accesible para todo el mundo, pero ha dejado de serlo. Y impuestos seguimos pagando todos. O sea que... Yo os puedo enseñar aquí, ¿veis esto de aquí qué es? Sí. Esto es una carta de Hacienda. Cuando te llega esta carta, que pone agencia tributaria, tú te acojonas. Y entonces esta carta me llegó esta semana diciéndome como novedad que Hacienda ya me había registrado en el sistema clave con arroba. Y con oye, ojo que el sistema clave está de puta madre, que yo uso la aplicación y te mando la clave temporal, eso, ojo, Bueno, esta es la clave ya, o sea, con esta carta ellos han inventado una cosa que es una contraseña para siempre. O sea, ¿cuántos años han pasado para que ellos inventen que tú accedas a un servicio del Estado con un usuario y una contraseña? Pues ya está aquí. A mí me ha tardado 10 días en llegar a eso, que lo he solicitado y me ha tardado como 10 días en llegar. Sí, pero ¿cuántos años hemos tenido que pasar con el lector del DNI digital, con el fichero de firma, que si no es compatible con tal, cuando esto te mete y da igual el lector, esto no es hardware. O sea, esto es una secuencia de letras y números que yo meto al entrar en la página y ya puedo entrar con el navegador que me dé la gana. ¿Sabes? Ya, pero o sea, no sé si hay conocimiento de cuánto cuesta modificar cosas que están hechas antiguas y que funcionan y no, es mejor ni tocarlas. Pero ¿para qué reinventar las ruedas? Que cuando hicieron el primer ActiveX de lectura de Smart Card, había un estándar en Windows y ellos implementaron su propia versión en ActiveX. Después, cuando los ActiveX se fueron al garete, lo implementaron en Java. Después los Java se fueron al garete. Digo, que todos los navegadores modernos tienen un estándar para el Smart Card. Que para eso se ha definido un estándar ISO y es un estándar y toda la pesca. Pero es que nosotros somos más chulos que nadie y en vez de usar lo que ya está estandarizado y regulado, pues somos muy inteligentes e inventamos nuestros propios algoritmos, nuestros propios protocolos, nuestros propios drivers, cuando al final después no tenemos capacidad.
para llegar a todos los navegadores, a todos los sistemas operativos. No podemos, o sea, no pretendamos ser lo que no somos. Y yo, que conozco cómo funciona esto en otros países, nunca se han metido en estas historias. Lo que nosotros vemos como, bueno, es que esto es normal, es que es difícil de mantener, es que ningún país se le ha ocurrido hacer esto. Ellos te han dado una contraseña de toda la vida de Dios, han puesto muchísimos mecanismos para evitar el phishing, para aplicarte que tú la renueves, para que sea segura, para certificar que eres tú, pero que no han intentado hacer lo que no se puede hacer, que es mantener toda una galaxia de compatibilidad, que es lo que necesitan los ciudadanos, que cualquiera pueda entrar sus cosas. Yo tengo a mi madre en Huelva desesperada a ver cómo puede entrar para ver sus papeles de Hacienda, porque con la confinamiento no puede salir de casa, vamos, puede salir a hacer cosas de Hacienda, pero no debe, porque le puede pillar a alguien, mi madre es mayor, le puede pillar coronavirus por la calle. Y tiene 3 ordenadores, tiene 2 portátiles, una tablet y un ordenador fijo, porque tiene todos los chismes que yo le he puesto. No puede entrar en Hacienda. No puede entrar en Hacienda ni con uno, ni con otro, ni con un navegador, ni con otro. Yo le explico la videoconferencia, comparto la pantalla, entre aquí, entre allí. Imposible. La única solución, coger la calle e irse a Hacienda y sentarse allí en la puerta de Hacienda y decir, quiero ver mis papeles. Pues un servicio al ciudadano que no está bien planteado. Totalmente. ¿Sabes? Que es, para mi gusto, un ejemplo de curriculum driven development. En vez de fijarte en lo que el ciudadano necesita, decir, no, yo quiero poner mi currículum que he diseñado un sistema de encriptación con lectura de Smart Card, con unos drivers, tal, ¿sabes? ¿Y qué beneficio tiene para eso el ciudadano? Ninguno. Él no puede acceder. ¿Sabes? En fin, ya está la batallita contada. Es que lo de mi madre me tenía negro porque voy a Huelva. Vicente, próximo ministro de Infraestructura Red del Estado. Sí, yo para quejarme soy muy bueno. Yo en la oposición. Va a cambiar, el logo de Hacienda va a cambiar por uno de Kubernetes. Lo va a poner. A la mierda todo. Kubernetes. Entonces, el tema de la página, ¿cómo está planteado? No hay nada planteado. O sea, en principio, como sabéis, todos podemos hablar y todos podemos aportar una idea. Si alguien la quiere, dice, oye, pues el front estaría guay hacerlo en Angular, en Stencil, en React, en no sé qué, en no sé cuánto, meter observable, no meter observable, usar SAS, LES, CSS, lo que queráis. Hay que proponerlo, simplemente. Ahora GitHub Pages admite JavaScript. Se podría hospedar en GitHub. A ver, mientras menos, yo siempre digo que mientras menos haya que pagar para que se mantenga una página web publicada que simplemente va a ser pues como un pequeño icono ahí hay una web donde ir a ver cuáles son el listado de los miembros que estamos actualmente dentro del Slack, que el Slack te permite enlazar con uno de los canales y obtener los usuarios que hay, y sacar el listado de vídeos que hay de YouTube. Yo creo que con eso es suficiente. Nada que se tenga que mantener y nada que se tenga que actualizar, sino automáticamente se refresca con las APIs. Claro, pero es una página que en realidad almacenar como tal no va a almacenar, ¿no? Nada. Por eso digo que con GitHub Pages lo haces estática, claro, y todo el dinamismo que le quieras dar se lo das con JavaScript. Exacto. Pues quizá podríamos, lo que ha dicho Vicente, quizá podríamos utilizar el propio GitHub. Un repo que sea github.io. Sí, se creó la compañía y para poder crear teams ahí, poder crear repos privados si hiciera falta y para que quiera usarlo, ¿no? Y quiera hablar y cosas y ya está. Entonces, si veis bien tirar por ahí, por mí es genial. Yo mientras que la parte se pueda desarrollar algo de back o en el mismo GitHub se puedan poner los keys secretos de conexión a Slack y los keys secretos de conexión a YouTube, más que nada para que no estén en el front. Es verdad. ¿Vale? O sea, si eso se puede, yo encantado. Si no se puede, pues a lo mejor hay que levantar la parte front dentro de GitHub con Stencil si queremos y tal, y hacer un pequeño backend en Node que contenga toda esa parte. También existe la posibilidad de utilizar algún servicio que a lo mejor te deje levantarlo en un sitio, como por ejemplo, yo que sé, OpenShift o Heroku, que también podemos mirarlo. De todas formas, con GitHub Page yo creo que puedes tener variables de entorno para tener todas las claves privadas, a ver si puedes más. Pero para las actions, creo yo, ¿eh? Para las actions seguro, porque dentro de las actions, en el configurador en el setting de cada repositorio, tú puedes crear los secrets que necesites. Pero para una web que está en live dentro de iOS, no sé. Y aprovecho para darle un saludo a Miguel Ángel. Que hace mucho que no lo veo.
De todas maneras, eso al final lo haremos con un archivo estático o lo que sea, que eso no necesita tampoco mucho. O sea, con que esté en un S3 o cualquier cosa así, al final, y tengamos un enrutador o cualquier cosa sencilla. ¿Cómo? Que mientras que esté a lo mejor en un tipo CDN o algo así, que al final eso va a ser un archivo estático compilado. Claro, pero hay que tener una cuenta que esté levantándose front, ¿vale? Pero bueno. Que lo sirva y que tenga, pues si necesita un proyecto de backend que haga la parte de Node y haga de proxy para tirar por una API para otra, pues habrá que levantarlo. En principio, creando una cuenta de Amazon Web Service, te dan un año que es gratuito con los mínimos servicios, creo que son unas horas limitadas, gratis de servidores, entonces podríamos usar algo que se autodespliegue y a tomar por culo, ¿no? Que no haya que hacer mucho. Pero estaría guay que ya que hacemos algo, yo por lo menos mi visión es, oye, pues sí, mira, si Amaranto se ha tirado para adelante para hacer la parte de Node, yo le puedo ayudar, le puedo decir por dónde tirar, qué no tirar, cómo hacer la integración con Slack, cómo hacer la integración, o sea, ya que eso pues aprendemos algo, ¿no? Y lo chulo sería que una vez que lo tengamos y lo hayamos puesto en producción, pues decir cuántos problemas nos hemos encontrado, cuántos problemas no nos hemos encontrado, claro, y qué tecnologías se han usado, que eso es lo chulo. Proyecto. Claro. Y si va a ser duro trabajar a lo mejor, entre comillas, ¿no? Con Node, o va a ser duro trabajar con Stencil, sí que es verdad que lo chulo es que, o yo la parte que veo es, y que lo dije en la primera charla, es está muy bien ver a los mega crack hacer vídeos en YouTube de que todo sale perfecto, pero eso es mentira. ¿Vale? Es que eso es mentira. O sea, es que los problemas no los encontramos a diario. ¿Vale? Entonces, si Amaranto pues, no sabe por tirar por Node, pues va a tener que buscar información y va a comentar qué problemas se ha encontrado. ¿Vale? Y cuánto ha preguntado, cuánto lo ha preguntado, cuánto lo hemos tenido que desarrollar o no. Y si Manu hace la parte de front con Stencil, pues le pasará igual. ¿Cuántos problemas me he encontrado sin hacer una integración, hacer un deploy, haciendo server-side rendering o qué hemos tenido que implementar en server-side rendering? Es que yo creo que eso es lo chulo, no claro, desarrollar la landing, porque al final es una landing. Claro, claro. Si al final algo pues, lo hacemos rápido en un WordPress mismo, claro, cualquier tontería, cualquier otra cosa, en plan que se haga rápido, no tontería, o sea, que se haga rápido. Eso es, entonces lo chulo es, bueno, cuántos problemas nos encontramos. Yo creo que por ahí es por donde... Y compartirlos después. En unas buenas charlas y la parte de front porque tenga su media hora, una hora y la parte de backend porque tenga su media hora, una hora. Y a mí me encantaría a Amaranto hablando de Node.js, vamos. Que salga del Drupal y de Docker y se meta en Node. Yo soy mucho de aquí, ¿eh? Sí. Así que... No, pero bueno, sí. Propone. Sí, Manu. No, yo no he dicho nada. Ah, vale. Nada, si queréis proponer cosas, en el general lo podéis soltar y tiramos por un lado, tiramos por otro. O si no, pues hacemos una pequeña encuesta de qué usamos para el front y qué usamos para el back y dónde desplegamos y dónde no desplegamos. Y entre todos decimos dónde y qué usar, ¿vale? Sabemos que cuentas de Google Cloud te dan free $300 y cuentas de Amazon te dan durante un año un recurrente de horas de servidores que puedes gastar mensuales, ¿vale? O sea, que da para levantar una o dos máquinas pequeñitas micro. Y ya está. Si el Heroku alguien conoce, pues Heroku. Y si conoce a alguien otra cosa, pues otra cosa. Yo es que Heroku, por ejemplo, aunque yo no soy muy experto en montar eso, ya te digo, lo monté siguiendo un poco un tutorial, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo tengo un Redmine montado en Heroku y puedes montar un sitio. Entonces, y además gratuito. Lo que pasa es que la URL es en plan, lo que sea, .herokuapp.com. Pero bueno, yo creo que... ¿Heroku no te pone la máquina a dormir cada X tiempo? Sí, lo que pasa es que en el plan gratuito, la primera vez que entras, cuando ha estado la máquina sin funcionar, no sé si era una hora o algo así, tarda como más porque tiene que levantar los posts y demás. Tiene un call de start. Pero vamos, le metes un monitorizador periódico y ya nunca hace dormir. Sí, eso es lo que hace Google, de hecho, por debajo. Claro. Con Hake tienes las instancias micro, que si las haces de estas preemptive, que son que las puedes matar y recrearlas de nuevo, con la misma configuración, eso sí, salen súper baratas. No me acuerdo cuánto era, pero era lo que la gente decía que era más barato, pero son muy chiquititas. Sí, bueno, tú te puedes crear una Penguin y la Penguin Flexible, que es gratuito también, la más básica, el F1. Sí, eso es gratuito. Entonces, bueno, pero por aprender cosas, si alguien no... Si hace falta un sponsor, es fácil conseguir sponsor también, ¿eh? Mira, por listo. Genial. Mira. Lo súper barato.
Eso estaría bien, porque más adelante que empecemos a hacerlo presencial, la cerveza hay que pagarla. ¿No me jodáis? Claro. Bueno, el café en este caso. El café. Bueno, Café irlandés. cada uno tiene la taza dentro de lo que quiera, ¿eh? Yo solo Bueno, digo que familia. vamos a sponsorizar, vamos a meter más Kubernetes aquí, ¿eh? Muy bien, genial. Genial. Bueno, familia, si no hay nada más y sabéis que podéis salir a la calle y nada, y pasar tiempo con la familia, así Somos que informáticos, no tenemos vida. lo hemos estado hablando antes, Pablo y yo. Y algunos seguimos en Madrid, cabrones, no olvidéis. Aquí estáis todos fuera de Madrid, bueno, menos Pablo, ¿no? Yo Sí, estoy en bueno. Sevilla. Sevilla, por aquí. Hay mucho de Sevilla, sí. O sea, andaluces la mayoría somos, ¿eh? Sí. Bueno, si yo no me equivoco, si le doy a detener grabación, esto no sé lo que hace. Yo primera vez que grabo una Meet, entonces no sé si... Lo que hace Pepe es que al cortar la grabación, ¿vale? Se pone Google a generar vídeo y tal, y creo que tarda como unos 20 minutos así y manda un enlace. Eso es lo que hace en el Meet profesional, y manda un enlace a los que han estado dentro. Vale, entiendo de todas que... formas, en la cuenta tuya que te han creado, en el drive de esa cuenta deberías de tener una carpeta que creo que se llama vídeos o algo así, o grabaciones, algo así se llama, y dentro te guarda el vídeo. Genial, pues con eso me es suficiente. Perfecto. ¿Vale? Entre semana lo editaré y lo publicaré nada más que tenga un ratillo y os pasaré enlaces para compartirlo por ahí. Sin que nada más. Fantástico. Pablo, muchísimas gracias, tío. Nada, ha sido un placer. Pero no he sido muy pesado. Nada, todo Nos falta darle el aplauso virtual. Bueno, familia, nos vemos la semana que viene, el martes, ¿vale? Venga, cuídense. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Hasta luego. Chao.